Hola, mi nombre es Carlos Bedoya y les doy la bienvenida a una edición más de Mesa Política, programa producido por la Asociación Otra Mirada en colaboración con nuestraamérica.tv. Hoy vamos a conversar sobre un hecho que ha copado las noticias en el Perú en los últimos días. Se trata del incidente que se encuentra en investigación, dicho sea de paso, entre un grupo de ronderos y un periodista que fue a investigar a Cajamarca los actos de presunta corrupción de la cuñada del presidente de la República, el señor Pedro Castillo, ¿no? El reportero, Eduardo Quispe, fue retenido presuntamente por las rondas campesinas este miércoles 6 de julio, mientras realizaba su labor para el programa Cuarto Poder que transmite América Televisión, ¿no? Está en el distrito de Chadín, en la localidad de Chota, Cajamarca. Sus supuestos captores, ¿no? Así, lo obligaron a leer un comunicado en el que se le pide disculpas al gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Esto ha generado un montón de polémica. Además, si no dices que es secuestro, si no dices que es robo grabado, si no dices que es coerción, prácticamente ya eres lo peor, ¿no? Es como que te pasan una planadora y tienes que opinar de esa manera. Pero aquí en Otra Mirada tenemos precisamente otra mirada. Y para hablar sobre este tema y de paso otros aspectos de la difícil situación política nacional, tenemos el gusto, el agrado, el honor de tener como invitada a la señora Mirta Vázquez, que está con nosotros. Ella ha sido ex primera presidenta del Perú hace poco, expresidenta del Congreso, con bastante habilidad, en un Congreso donde ella no tenía mayoría y por circunstancias especiales, además. Bueno, y Mirta además es abogada que ha apostado en su carrera profesional por la defensa de los derechos humanos. Uno de los principales casos ha sido la defensa de la señora Máxima Chaupe, que tenía pues una parcela, o que tiene una parcela en medio de las lagunas de Conga, del proyecto minero que no ha visto la luz, bastante conflictivo, a cargo de Yanacocha, pues que es una minera cuyos dueños son la Newmont, norteamericana, empresa norteamericana, Buenaventura, el señor Roque Benavides, y también del Banco Mundial, hay que decirlo, a través del IFC, del International Financial Corporation, tiene su 5% de participación. Bienvenida, Mirta. Mucho gusto. Muy buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Interesante, he visto tus entrevistas con Jaime Chincha, con varios periodistas, ¿no? Donde tú pones además un acento en la interculturalidad, un acento jurídico también en acuerdos plenarios sobre lo que es la competencia jurisdiccional, para decirlo así, ¿no? Correctamente, de lo que son las rondas campesinas. Entonces, vamos a comenzar por este tema. Y yo te quiero plantear algo que es una experiencia personal que yo viví en esa zona, ¿ya? En marzo del 2013 yo fui a Cajamarca y fui para llegar a hacer un pequeño reportaje a las lagunas que serían destruidas si prosperaba el proyecto Conga, ¿no? Y comprobar in situ la legitimidad de la resistencia social. Fui a mirar, ¿ya? Pedí permiso a los ronderos y me dieron, ¿no? Me lo dieron con mucho respeto, ¿no? Su zona, pedí permiso para entrar a su casa, yo sentí así, ¿no? Pero mi sorpresa no fue esa, Mirta. Mi sorpresa fue que la empresa minera Yanacocha controlaba en ese momento, ahora no puedo decirlo porque no estoy ahí, pero controlaba ilegalmente, mediante una tranquera, quién pasaba y quién no pasaba por la vía pública, por, que conduce a la Laguna Azul, vulnerando el derecho al libre tránsito. Ahí sí Rosa María Palacios no dice nada, ahí Jaime Chincha no dice nada, los periodistas ahí, Federico Salazar, parados todos ahí que parecen, digamos, quejándose de algo gravísimo, no dicen nada, ¿no? Vulnerando el derecho al libre tránsito entre el poblado de Santa Rosa y la ciudad de Cajamarca, ¿no? Ese pedazo de la carretera es de ellos, o sea, la controlan ellos y no dejan pasar. Y yo tuve que cruzar a pie un cerro para poder llegar a la parcela de la señora Máxima Chaupe, que queda en la vía pública, ¿no? Al otro lado me esperaba Máxima, sí, propietaria de esa parcela de varias hectáreas en medio del proyecto, pero más allá de ese conflicto donde felizmente la señora Chaupe y su familia han mantenido sus tierras, en esa zona cuando yo fui la policía no respondía al Estado peruano, sino a Yanacocha. Un periodista de Selendín me dio copia del convenio que en 2011 firmó la empresa con la Policía Nacional, en términos pues bien vergonzantes para el Estado peruano, ¿no? Para un Estado que se respete, digamos. Bueno, en fin.
quiero comenzar entonces, te doy la palabra ahora sí, después de esta larga introducción, con un comentario sobre esto y sobre el uso del espectro electromagnético, que lo vamos a ver en un momentito, pero sobre el tema de los hechos que han sucedido con las rondas campesinas en esta semana. Sí, Carlos, haces una introducción muy interesante, ¿no? Porque eso nos hace ver no solamente cómo funcionan las cosas en los diferentes territorios, donde las comunidades ancestrales, las rondas campesinas, reclaman un derecho de protección de su territorio y cómo muchas veces esa protección del territorio, incluso sus propios usos y costumbres, se ven perturbados por agentes externos. La empresa minera, por ejemplo, también ha tomado territorios ahí y bueno, y tú mismo has visto cómo cierra tranqueras y no te deja circular por la vía pública, ¿no? Y es interesante este planteamiento porque los periodistas acá, frente al hecho sucedido, este hecho que has narrado de que van a esta comunidad en Chota, ellos lo primero que reclaman es, se restringe la libertad. ¿Quiénes son estos sujetos? Porque así los llamaban. ¿Quiénes son estos sujetos para restringir nuestra libertad de tránsito? Bueno, la libertad de tránsito en realidad, justamente a veces nadie dice nada cuando la restringe, por ejemplo, las empresas, como tú mismo lo has señalado, o aquí en Lima, tú vas por los barrios más acomodados y todo tiene rejas y todo está cerrado, entonces tampoco te dejan, digamos, caminar libremente, y frente a eso hay otro estándar, nadie se queja, digamos, ¿no? Pero dicho esto, a lo que yo voy es a lo siguiente. A ver, uno, nuestro país es multicultural y parece que la gente todavía no acepta eso, ¿no? Y, y la multiculturalidad solo se acepta hasta lo folclórico, es decir, qué bonito su vestimenta, qué bonito su traje, su baile, pero cuando realmente la gente quiere manifestar también esta parte de su cultura, que es otra forma de organización, que es otra forma de administrar sus territorios, entonces todo el mundo se queja, ¿no? Entonces todo el mundo salta, no tienes derecho a expresar tu cultura, sino solamente en tus bailes y tus trajes, ¿no? Se folcloriza la cultura. No, la cultura también es esto. Entonces, lo primero que hay que enterarnos 200 años después de la República es que seguimos siendo un país multicultural y que no solamente hay pueblos como estos en la sierra, en la selva, las dinámicas son realmente tan particulares que tampoco la gente libremente puede ir y querer llegar y meterse libremente a los territorios de las comunidades indígenas, porque las comunidades indígenas, las comunidades campesinas tienen el derecho a proteger sus territorios. Punto número uno. Punto número dos, a raíz de estos hechos, claro, todo el mundo se ha horrorizado de que haya una justicia, digamos, coexistente, que es una justicia especial, diferente a la justicia ordinaria que todos conocemos, ¿no? Aquí en Lima todo el mundo conoce la justicia ordinaria y piensa que es la única. Incluso a mí me ha sobrecogido ver cómo incluso abogados, comunicadores, dicen, no puede existir más justicia que la ordinaria. Nadie se puede sobreponer al Poder Judicial, al sistema de justicia. Miren, están totalmente desinformados. Nosotros como país, no solamente en la Constitución, sino que hemos firmado el convenio 169 de la OIT, que habla sobre los pueblos originarios, indígenas, campesinos, y nos hemos comprometido a respetar la cultura y sus manifestaciones. Y hemos aceptado algo que se llama aquí el pluralismo jurídico, es decir, hay una coexistencia de la justicia ordinaria y de una justicia especial. Hay esas dos justicias. Entonces, claro, acá recién se enteran que hay esto y dicen, no, porque eso es ilegal y nadie puede estar por encima de la justicia ordinaria. No, no está por encima. Existe
ambos sistemas de justicia, y ojo que acá se establece que ninguna se puede superponer a la otra, pero sí ambas tienen que respetar determinados estándares. Por ejemplo, la justicia especial, que es la de las rondas campesinas o comunidades indígenas, tiene límites como tiene la justicia ordinaria, que es, por ejemplo, no vulnerar derechos fundamentales, pero ojo, los derechos fundamentales, cada uno, digamos, cada una de estas culturas tiene un entendimiento sobre los derechos fundamentales, y eso se respeta también, incluso en varias sentencias lo mencionan, ¿no? Lo mencionan, dicen, no se puede exigir que la justicia especial tenga la misma concepción sobre los derechos fundamentales. ¿Por qué? Nosotros, ¿cómo concebimos los derechos fundamentales? Tomamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos y decimos, ese es nuestro estándar. Pero las comunidades reclaman con justa razón que los derechos fundamentales fueron escritos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue hecha en Europa y fue hecha totalmente de manera ajena a lo que conciben también culturalmente estos pueblos. Entonces, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿qué derechos específicos protege de manera prioritaria? La libertad y la propiedad privada. La libertad para las comunidades en realidad es entendida de otra forma, porque ellos viven colectivamente, no es una libertad individual lo que protegen. Igual, ellos no protegen una propiedad, porque la concepción de propiedad en el mundo occidental es la propiedad privada, y ellos lo que tienen es propiedad colectiva. Entonces, eso está aceptado. Incluso acá ya ha habido estos debates, llevan 30 años, Carlos, y la gente en Lima no se ha enterado, ¿no? Y ya eso se ha ido, digamos, definiendo. Por ejemplo, ¿qué dice la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional? Es que está bien, aceptan que no se pueden entender los derechos fundamentales de la misma manera, pero sí tiene que haber un acuerdo sobre un núcleo duro que sí se tiene que respetar en ambas culturas. ¿Cuál es ese núcleo duro que en ambas culturas se tiene que respetar? El derecho a la vida, el derecho a no torturar, el derecho a no esclavizar, ¿no? El derecho a no proferir daños inhumanos, digamos, en la aplicación de esa justicia. Eso es lo que se ha definido. Y por eso es que bajo estos estándares es que se juzga, digamos, cada actuación que tiene, por ejemplo, la ronda campesina o las comunidades indígenas. Ese es el límite. Entonces, acá también se ha dicho, la gran pregunta es, yo veía al exministro del Interior, el señor Rospigliosi, que se burlaba y decía, bueno, pero ¿de dónde sacan que las rondas campesinas son autoridades? De la Constitución, pues. Que lea la Constitución, que lea el acuerdo plenario, que es... El acuerdo plenario es un acuerdo que se realizó entre todos los jueces del país en el año 2009, justamente para ver cómo se interpreta el artículo 140. Jueces supremos, sí, ¿no es cierto? Jueces supremos, ¿eh? Y esto es vinculante, este acuerdo plenario es vinculante. Entonces, es decir, es de obligatorio. ¿Nos puedes decir el número del acuerdo plenario, por favor? 01-2009. Es el acuerdo plenario sobre rondas campesinas y derecho penal, ¿no? Entonces, ahí se definió, que las rondas, por supuesto que son una autoridad, por supuesto que son una autoridad, y por supuesto que pueden ejercer labor jurisdiccional. Ahora, ¿qué es labor jurisdiccional? Entonces ahí nuestros amigos periodistas, ¿no? Dicen, no, labor jurisdiccional es que solamente pueden arreglar sus pequeños problemas, por ejemplo, si se les perdió una gallina, ¿no? Eso lo dice Rosa María Palacio, ¿no? Claro. Solo lo civil. Solo lo civil. ¿De dónde saca eso? Porque, por ejemplo, la ronda campesina nace más bien como una autoridad de tipo penal, porque nace para el abigeato y su especialidad es el tema penal. Tanto así que en el acuerdo plenario lo han establecido específicamente, ¿no? De que ellos pueden ejercer sobre todo jurisdicción en estos temas, y es más, en una de las últimas sentencias del Tribunal Constitucional del 2021, desde del 2021, que yo le mandé por el Twitter
a la señora Rosa María porque piensa que yo le estoy mintiendo. Dice, eso es un disparate jurídico. ¿De dónde sacan que las rondas pueden administrar justicia penal? Yo le he mandado respetuosamente la sentencia para que no piense que yo le engaño, ¿no? Y ahí el Tribunal Constitucional lo que señala básicamente es que no solamente que es que tienen toda la posibilidad de ejercer justicia en materia penal, sino que incluso utilizan una palabra, es auspicioso que lo hagan. Es auspicioso, ¿por qué? Porque nadie como la propia comunidad puede determinar qué puede constituir un ilícito dentro de su espacio territorial. Entonces, eso está definido. Ejercen labor jurisdiccional y eso implica también, fíjate, eso es lo que varios abogados dicen, no, pero está bien que administren justicia, pero que entonces solamente identifiquen a un ladrón y lo entreguen a la policía. No, la jurisdicción implica la facultad de investigar y la facultad de sancionar. Y en medio de esas dos facultades, la facultad de ejercer medidas coercitivas. Es decir, una medida coercitiva es lo que ellos hacen, ¿no? Y eso lo hacen regularmente, no solamente es que lo hicieron con los periodistas de Cuarto Poder porque les tienen cólera, qué sé yo, eso lo hacen regularmente. Yo contaba que a mí 2 veces la ronda me ha intervenido, porque claro, te metes a su territorio y entonces estás desprevenida, no vas, ¿no? No pides permiso como se debe, entonces vienen y te dicen, ¿quién es usted? Tiene que acompañarnos a la casa ronderil para identificarla. Por supuesto, uno va, ¿no? Y no pasa nada. Entonces, esa es labor de investigación. ¿Se puede hacer esa intervención? Por supuesto que se puede hacer. Y por eso es que en el acuerdo plenario definen que ese tipo de intervenciones no constituye secuestro, ¿no? Entonces, si el periodista nos asegura que la ronda campesina ha sido la que lo ha investigado, la ronda tiene la facultad de hacer ese tipo de intervención. El secuestro es cuando alguien te priva de tu libertad sin que tenga ningún tipo de atribución. Pues la ronda sí lo tiene. Y lo tiene en el artículo 149, lo tiene desarrollado bueno, ha sido en el acuerdo plenario, en las diferentes sentencias, jurisprudencialmente. Yo he mandado también al Twitter la cantidad de sentencias que tenemos en ese sentido. La ronda no comete secuestro, la ronda no comete secuestro. ¿Por qué? Porque como dice el acuerdo plenario, dice, fíjate que la ronda ejerce, acá en el punto número 3, dice, el ejercicio jurisdiccional de la ronda se ejerce la privación de la libertad es como consecuencia del ejercicio de esa función jurisdiccional, la detención coercitiva o imposición de sanciones. Por eso no se configura el secuestro. Y eso es lo que yo trato de explicarle, ¿no? Al periodismo, a la población, ¿no? Y lo hago con una intención, y justamente tú señalabas ese tema, ¿no? No es que se quiera de alguna manera justificar abusos, justificar algún tipo de delito, porque la ronda, como cualquier autoridad, aun cuando no comete secuestro, podría cometer un abuso, por supuesto. Y podría eso ser una detención arbitraria, más también bien, podría ser una detención ¿no? arbitraria. Eso Cuando la es, policía te detiene, uno no va a pensar en irse a acusar a la policía por secuestro, porque la policía tiene no. atribuciones. Lo que tienes que hacer es plantear que ha cometido un abuso de autoridad, una detención Claro. arbitraria, prácticas, digamos, que no están permitidas en el marco de esa detención. Eso es lo que se tiene que denunciar, ¿no? Ahora, hay otro tema que sí es interesante también mirar, que tiene que ver con el uso del espectro electromagnético, porque acá está el tema de que le obligaron a leer al señor una manifestación que él no creía, bueno, y ahí se dice que hay coerción y tal, pero más allá del tema legal estrictamente, yo quiero llamar la atención. El espectro electromagnético, que es de todos, está claramente en el Perú orientado hacia la derecha política, hacia los grupos de poder, que bueno, el comercio además tiene el 80% de la prensa, tiene canales, RPP su colita, o sea, hay que decirlo, ¿no? Y muy pocas voces disidentes u otras voces podemos llegar a ese alcance del espectro electromagnético que es de todos. Entonces, ahí eso genera una reflexión,
¿no? De tener un poquito más de pluralismo. Necesitamos una reforma del espectro electromagnético que nos permita a todos usarlo, no solamente a los señores dueños de los principales canales, que además se han repartido como les ha dado la gana la televisión digital, y de su colita de RPP, que también tiene todo el monopolio, y si uno quiere poner una radio, quiere poner una televisión digital, es bien difícil, es bien difícil de expresarse. Entonces, lo de las rondas también están expresando la necesidad de democratizar los medios de comunicación. ¿Qué piensas tú? Sí, eso va a ser un debate muy interesante, creo que se va a dar en el marco de este proceso, porque realmente los periodistas, ahí sí, digamos, podrían iniciar una acción diciendo, nos han impedido realizar nuestra labor de información, pero ¿cómo se realiza esa labor de información? Del otro lado, como tú planteas, los otros actores no pueden plantear de que tienen derecho, digamos, al uso de ese espacio, eh, digamos, de otra manera, con otros mensajes. Bueno, yo creo que ahí va a haber un gran debate, porque también en este país la regulación no nos permite democratizar digamos, el espectro electromagnético, ¿no? Entonces, creo que eso puede dar para muchos debates, interpretaciones, para ver si ahí realmente se configura algún tipo de infracción, ¿no? Bueno, el Eso concepto también de televisión pública, de radio pública, que en el Perú no tenemos, máximo tenemos estatales, radios estatales, pero no tenemos el concepto de televisión pública, radio pública, y que podamos acceder también en la sociedad civil. Felizmente que accedemos por redes sociales, pero no es el mismo alcance. Ahora bien, hemos hablado de la parte positiva, pero para ser justos también, Mirta, yo también quiero colocar otro punto de vista que tiene que ver con que lo que hicieron pues los señores ronderos que intervinieron ahí, también, o sea, uno puede interpretarlo como que, claro, usa su medio coercitivo, que tiene, está legitimado para eso, pero para advertir o sancionar por el hecho de investigar un presunto acto de corrupción de la familia presidencial, que está complejo, ¿no? Y yo me pregunto, este hecho ya en sí, ¿no? Del punto específico, ¿no? No del derecho que tengan de hacerlo. A mí me parece que también hacerlo por esa causa, pues, desprestigia las rondas campesinas, los allegados políticos de Castillo, me parece que lo defienden de manera incorrecta, le están causando un daño a las rondas porque nos hemos puesto a hablar de este tema. Entonces, yo digo, ¿existe algún ejemplo de levantar sanción a persona intervenida a cambio de la lectura de un texto donde el acusado se autoinculpa y da satisfacciones a la autoridad que investiga por presunta corrupción? O sea, yo creo que ahí también se equivocaron estos señores de las rondas de salir a defender a Castillo de esa manera. Este sector también desprestigia un poquito a las rondas, ¿no? Para ser justo, digamos. Bien. Dos cosas que me parecen bien importantes precisar. Creo que el punto de discusión ahí justamente está en cuál ha sido la motivación de la intervención, porque eso también es algo que la ronda tiene que acreditar que no es arbitrario, ¿no? Y, por ejemplo, la intervención por sacar información del presidente, que a los cuales ellos, digamos, quieren defender políticamente, sería incluso ilegal, ¿no? Porque las rondas, dentro de sus funciones, no es pues intervenir en asuntos políticos, defender a determinados personajes Claro. políticos. La función de la ronda es proteger la seguridad de la comunidad, la paz pública dentro de su territorio, ¿no? La no interferencia. Entonces, ahí va a haber un tema de probanza, porque los periodistas dicen, claro, ha sido por defender a Castillo. Vamos a ver cuál es la versión también de la otra parte, cuál es la intervención, porque ahí sí habría un asunto que realmente sí constituye una falta, ¿no? Y la propia CUNAR, que es la Organización Nacional de la Ronda, dijo hay que investigar, porque las rondas no están para defender, digamos, a personajes políticos. Ahí está el punto de discusión. Lo Sí. otro, creo que sí, también se tendría que investigar a qué obedece, por ejemplo, que hayan obligado a que puedan emitir ese pronunciamiento, además públicamente, ¿no? ¿Cuál es la razón de ello?
habían algunos colegas, bueno, yo conozco a colegas que trabajan muchísimo estos temas, que han defendido por años estos casos, y fíjate que había dos interpretaciones, ¿no? Unos decían, sí, pues ahí hay una coacción porque no pueden obligar a hacer a alguien algo que no quiere hacer, ¿no? Que no le corresponde hacer por ley. Entonces se configuraría un delito de coacción. Y otros tenían una interpretación diferente y interesante, no deja de ser interesante, porque me decían, no, mira, la ronda, como en su labor jurisdiccional, tiene la labor de investigar y también sancionar, digamos, ¿no? ¿Y qué tal si la ronda lo ha tomado esto como un delito de difamación? Porque ellos están convencidos de que es una difamación. Entonces, este hecho de rectificación formaría parte de la sanción, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos entienden que ha sido una difamación. O sea, interesante también el planteamiento, pero yo creo que todo esto se va a debatir en el fuero jurisdiccional y bueno, creo que hay varias teorías al respecto, ¿no? Sí, bueno, es muy interesante el tema y qué bueno que se abra. Y qué bueno que haya voces como la tuya, como la de Ruth Luque, que no tienen miedo a que les pasen la aplanadora en los medios de comunicación. Porque tú vas a los medios de comunicación y si no dices que es secuestro, uy, te cae la maldición, ¿no? Y me da gusto mujeres valientes que salen a decir, no, momentito, ¿no? Aquí también hay otros puntos de vista y otras razones jurídicas, ¿no? Bien, dejamos ese tema y ya que te tengo aquí, Mirta, unas preguntitas rápidas sobre la coyuntura. Tú has sido primer ministra, desde mi punto de vista has cumplido una gran labor hasta donde se te permitió, ¿no? Y personalmente creo que cuando sales tú y sale el señor Guillén, se acabó el gobierno de cambio, pero eso es una lectura mía, ¿ya? Yo te voy a hacer una pregunta más objetiva. Mira, uno de los aportes más significativos que yo vi a nivel normativo en tu gestión fue el decreto supremo, no me acuerdo el número, donde se establece 10 temas de compromiso de plan de gobierno para los 5 años, ¿ya? Yo celebré ese decreto supremo, disculpa, no me acuerdo el número, pero es un decreto supremo que tenía más que una hoja de ruta, un programa de transformación dentro de las posibilidades de la correlación de fuerza y del contexto adverso. Entonces yo quiero saber tu evaluación porque nunca logró convertirse en un instrumento que amalgame al gobierno. Castillo leyó el decreto supremo, lo asimiló en algún momento, nunca lo hizo suyo. Entonces lo leyó, no lo entendió, lo leyó, lo pasó por agua tibia. Entonces te quiero preguntar sobre ese decreto supremo que realmente sigue vigente además, ¿no? Sigue vigente, son las 10 políticas de Estado para los 5 años, ¿no? Que nos planteamos hacerlas porque, a ver, creo que había que medir un poco las posibilidades del gobierno versus también todas estas demandas que existen, urgentes y de más mediano, largo plazo. Entonces, había que tamizar, digamos, esos factores para saber qué podemos hacer y cuáles son nuestras apuestas para estos 10 años. Y yo tengo que decir que cuando yo llegué, esto ya había estado siendo discutido, ¿no? Me dicen que con la anterior gestión de Bellido, ya estos 10 planteamientos se habían estado debatiendo, pero yo pedí que se haga un nuevo debate, ¿no? Un nuevo debate porque me parecía muy delicado las políticas de Estado. Por ejemplo, yo decía, yo finalmente no sé quién es el autor técnico de ese tema, porque no creo que haya sido el señor Bellido, dado a que si tú lees, son temas bastante, digamos, son políticas muy, digamos, realistas, y que no se van y no condicen, por ejemplo, con los planes que tenía Perú Libre, por ejemplo. Perú Libre quería cambiar la constitución, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando yo leo las 10 políticas, digo, aquí no está eso, el gobierno estará de acuerdo con que esto salga, a mí me parecía bastante bueno el documento, ¿no? Por Y pedí supuesto. un segundo debate
Y, y el presidente me dijo, no, eso ya está discutido, sí, así van a ir las políticas. Yo le dije, bueno, pero yo quiero que estén conscientes. A mí me parece bastante bien, le dije, porque es muy racional, pero para que luego la gente no reclame, la gente de Perú Libre no piense que yo soy la ideóloga de estas 10 políticas y que estoy cambiando su plan de gobierno. O sea, me parece bien que le demos una vuelta. No se quiso discutir más. Yo igual insistí y mandé a cada ministerio para que me hiciera su observación. Me parece que 2 ministerios presentaron un par de observaciones, pero con eso logramos tener esas 10 políticas y insistir en que se aprueben y salgan, digamos, públicas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso también es una suerte de referente que tiene que tener el gobierno. Entonces, eran bien importantes, pero yo no sé si a mi salida también ese documento se lo pone por un lado y además ya nadie lo quiere cumplir, que eso es realmente penoso porque eso tendría que guiar el accionar del gobierno, ¿no? Sí, sí, bueno, sobre eso se podría decir por qué no, lo podemos decir en otro momento, pero sigo preguntándote algo de tu gestión, porque Boric, presidente de Chile, ha sido capaz de hacer una reforma tributaria hace 2 semanas, y muy interesante. Y además, ayer, antes de ayer, España ha hecho otra reforma tributaria muy interesante, en un momento clave además. ¿Por qué en el Perú, en tu gestión, no fue posible cuando la planteó Pedro Franque, la reforma tributaria? Porque soy sincera al decir que no sentí el suficiente respaldo de todo el gobierno, ¿no? Nosotros, Pedro Franque casi luchó en soledad por esa reforma, yo lo acompañaba en lo que podía, salíamos, pero esperábamos nosotros y con Pedro Franque varias veces lo conversábamos que esto hubiese sido más potente si lo asume el propio presidente, todo el Consejo de Ministros, si hubiésemos hecho una campaña mucho más, eh, digamos, fuerte, además con la población, porque estas reformas tributarias que estábamos planteando no es como se tergiversó diciendo que queríamos cobrar más impuestos y que esto iba a ser la desgracia, no, era en realidad generar mecanismos mucho más equitativos donde quienes podían pagar más pagaban más, incluso los ciudadanos podían llegar a pagar menos, por ejemplo, los que alquilaban, me acuerdo, yo decía, pero esto sería una maravilla para que las personas, por ejemplo, que viven, por ejemplo, del alquiler de un inmueble, etcétera, finalmente iba a bajar el nivel el porcentaje de impuestos para que ellos se vean más beneficiados. En un país que no hay pensiones, que no hay buenas pensiones, ¿no? No hay buenas pensiones, etcétera, pero lo peleamos muy en soledad. No sentimos el respaldo y eso fue una pena porque realmente se terminó perdiendo esta oportunidad de generar, y esa sí era una reforma, por ejemplo, de un gobierno de izquierda que nos hubiese gustado que se la compren, pues, no solamente el presidente, los ministros, sino los partidos políticos que se dicen de izquierda. Al final terminaron votando en contra de esa reforma, ¿no? Sí, pues yo me pregunto, ¿qué está construyendo Castillo y Perú Libre ahorita, ¿no? ¿Y qué aire tiene eso que está construyendo? Siempre me pregunto, y yo me respondo, ¿no? Está construyendo pues una fuerza política social que me da la impresión que cuya misión es depredar el Estado. Eso es ya la impresión que yo tengo en general, no te pido que la compartas, pero me parece que ya no tienen un proyecto de país. Y entonces como no tienen un proyecto de país, ya pasa eso, se han centrado en engordar su fuerza política. Ahora, ¿esa fuerza tiene destino en el país? Yo pienso que no, y más bien su objetivo creo que es hacerse ricos, como una corriente que tiene una experiencia de acumulaciones locales, ¿no? Como centro de generación de poder para depredar. Entonces, desde ese punto de vista, yo estoy ya pensando en que, cuál, por ejemplo, yo estoy pensando en las salidas, de cómo organizar el que se vayan todos, pero ¿tú cómo piensas? ¿Cuál es la solución para la crisis que vivimos? Primero que yo no tengo problema, no he tenido problema en decir, y creo que en algún momento se lo he dicho al propio presidente, pero efectivamente comparto la
opinión de que este gobierno se ha ido desdibujando, ¿no? Se ha ido desdibujando esto, yo ya no lo reconozco como un gobierno de izquierda de ninguna manera, ¿no? Ya ha perdido perspectiva de lo que quiere plantear como políticas de Estado. O sea, no hay claridad. Todavía cuando yo estaba dirigiendo el gabinete, por ejemplo, teníamos un conjunto de ministros, digamos, Pedro Franque, Ceballos, la propia Gisela Ortiz, el ministro Abelino Guillén, que veníamos de sectores de izquierda que teníamos claro que cómo, hacia dónde queríamos conducir la política, ¿no? En qué ponerle énfasis, etcétera. Y entonces discutíamos todavía este tema. Pero resulta que después que ya han cambiado con estos nuevos gabinetes que además tienen una composición tan heterogénea, antagónica a lo que es un gobierno de izquierda, con gente fundamentalista, con gente que más bien viene de los sectores absolutamente críticos de la izquierda, esto es otra cosa, esto es ya una cosa bastante amorfa y no hay, creo en este momento, nada claro que nos diga que hay realmente una política de Estado. En ese sentido, sí me parece que estamos en una situación muy crítica, porque creo que el gobierno, efectivamente yo sigo afirmando que el gobierno ha sido duramente golpeado desde el día 1 por una derecha golpista que existe y sigue subsistiendo, ¿no? Pero también el gobierno tiene dos problemas muy serios. Y el primer problema serio es que ya perdió norte respecto hacia dónde caminar con la gestión y dirección del Estado, ¿no? Y lo segundo es estos serios indicios ya casi constituidos en medios probatorios que los vinculan con temas de corrupción. Entonces, así yo veo casi una imposibilidad de seguir dirigiendo el país. Pero dicho sea de paso, en este momento el gobierno tiene una ventaja, tener de contraparte un Congreso absolutamente, digamos, ajeno a los intereses públicos también, por tanto, no va a ser capaz de controlar al Ejecutivo, digamos, hemos visto, por ejemplo, la cantidad de interpelaciones que han quedado en nada. No se atreven a censurar a un primer ministro que critican todos los días, pero dicen no nos vamos a gastar la bala de plata. Entonces, la virtud del gobierno, digamos, del Ejecutivo, en este momento consiste en que ha hecho ver al Congreso que su suerte depende de él y por tanto se están retroalimentando ahí para sostenerse en el poder y eso es muy peligroso para el país porque por un lado tienes un ejecutivo que no funciona, que no tiene norte y un legislativo que tampoco y que lo que está buscando el legislativo están realmente en una carrera impresionante por imponer intereses particulares, ¿no? Entonces es peligrosísimo para la gobernabilidad del país porque ¿quién pierde en ese escenario? Los ciudadanos y sobre todo los que menos recursos tienen, ¿no? Ahora, no perdamos de vista el fenómeno de la implosión, porque si bien es cierto, las fuerzas no están interesadas en vacarse ni en cerrarse, porque están conviviendo en medio de esto, en medio de esto, digamos, en medio de este caos, mantienen sus privilegios, pero sin embargo, el fenómeno de la implosión siempre es posible. La Unión Soviética no necesitó una tercera guerra mundial para implosionar, ¿no? Entonces, sí, pues cada día es más crítico. Concuerdo contigo cuando dices el gobierno perdió norte, yo lo digo como que el gobierno ya no tiene un proyecto país, y cuando tú dices indicios de corrupción, yo digo ya están organizados para depredar el Estado, ¿no? Entonces creo que coincidimos con distintos matices y tónicas. Y entonces, solamente para preguntarte la solución. Se van todos, estás con la propuesta de Sagasti, con la propuesta esta de la propuesta ciudadana, firmas, ¿qué hacer? Pues yo creo que ahora tenemos que ser muy creativos, hay que buscar la salida más democrática posible, ¿no? Creo que
además empujar a que sea el propio Ejecutivo y Legislativo quienes tomen la decisión de una salida para el país, ¿no? Porque me parece que es insostenible tener un Estado manejado de esta manera, ¿no? De esta forma tan escandalosa, con una mirada absolutamente patrimonialista del Estado, tanto desde el Ejecutivo como desde el Legislativo, con todos estos retrocesos. Hay que buscar la salida más estratégica y yo creo que en el fondo la salida constituye en que sí, pues se tienen que ir todos, pero también necesitamos mínimas reformas porque si no, lo que viene detrás es otro grupo igual o peor, ¿no? ¿Qué Igual, reformas? Porque por ejemplo, Sagasti está planteando hasta el 26, como que una elección hasta el 26 nomás, y, ¿no? Y encargarle al Congreso reformas para asegurar que no entre ni la ultraderecha ni la ultraizquierda. yo encuentro que esa propuesta tiene mucho sentido, ¿no? Porque creo que hay que encargar reformas urgentes políticas al nuevo Congreso, que pueda, por ejemplo, volver a regular el tema de los partidos políticos, que finalmente se vuelven los espacios donde se negocian, por ejemplo, las candidaturas y por eso no tenemos una real representación, ¿no? Gente que está representando sus propios intereses, que podamos controlar el tema de la corrupción, que nos garanticen que los candidatos que se presentan pues son gente que por lo menos está limpia, que no tiene todos estos cuestionamientos, ¿no? Yo creo que hay que encargar al nuevo Congreso, no a este que está queriendo meter como caballo de Troya el tema de la bicameralidad, creo que eso se tiene que reflexionar de otra manera, y no como pretexto para que se vuelva a reelegir toda esa gente que va a salir probablemente en este periodo, ¿no? Creo que hay un conjunto de reformas que hay que hacer, Carlos, porque lamentablemente este país está sosteniendo una crisis progresiva, estamos en una crisis de gobernabilidad muy seria y lo peor es que estamos en esta crisis cuando estamos en el peor momento crítico, con una pandemia de por medio, con una guerra de por medio, con la crisis alimentaria en la puerta, ¿no? Es Sí, está, terrible. está grave. Necesitamos como que un gran frentazo, ¿no? Como que una cosa nacional popular enorme, donde no haya sectarismo ni dogmatismo, no solamente a la izquierda, sino también sectores democráticos y tal. Bueno, de eso hablaremos en otra oportunidad. Yo te agradezco mucho, Mirta. Ah, solamente la de salidita. ¿Qué te parece que el Congreso descubre el cuadro de Merino en el local congresal luego de exculparlo de los crímenes durante las marchas que sucedieron hasta que se acabó su gobierno? Yo creo que es un acto no solamente imprudente, sino que falta el respeto, yo creo, y muestra la insensibilidad que hay frente a una situación que provocó la muerte de jóvenes, de peruanos, ¿no? A ver, yo creo que en este acto eh, sobre todo el hecho de la publicidad, de la manera como se ha presentado, porque es verdad que en el Congreso están las fotos de todos los expresidentes, no he visto que ninguna se haya develado de esta manera tan pomposa, ¿no? Creo que hay que cuidar mucho las formas y esto demuestra esa política, digamos, con tan poca sensibilidad, porque aun cuando el señor Merino diga yo no he sido responsable, quiera defender su inocencia, estas cosas no se hacen, ¿no? Cuando hay una situación tan sensible, creo que no se puede expresar, tener ese tipo de gestos que denotan no solamente una insensibilidad, sino que incluso pueden representar una burla frente a una situación tan grave histórica que se presentó en nuestro país, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias, Mirta. Han sido las palabras de la expresidenta del Consejo de Ministros y expresidenta del Congreso, Mirta Vázquez, a quien agradecemos. Esperamos tenerte en otra ocasión para seguir hablando de estos temas tan importantes del país. Y con ustedes, amigos y amigas, nos veremos en una próxima edición con mucha más información. Entren a la página de otramirada.pe, otramirada.p
AP para encontrar esta entrevista y muchas más. Muchas gracias, Mirta. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos.